Estamos junto a Alberto Costa y aquí tengo la revista número 100 de Claves que te la mostramos en exclusiva hace 2 semanas atrás. La verdad que es un gran laburo periodístico, son 100 revistas Claves, más de 16 años aquí en Villa María y la verdad estamos felices. Yo también he escrito algunas notas y formo parte del equipo de Claves y la verdad que estoy muy feliz de formar parte de la revista que encabeza el contador Alberto Costa, que ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buen día. Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo impactó primero esta revista, ¿no? El número 100 aquí en la comunidad? Bueno, afortunadamente muy bien, estamos culminando la distribución física que la hacemos muy cuidadosamente a nuestra base de datos y ya hemos comenzado a distribuir la edición electrónica, así que hemos tenido muy buena repercusión, muy contentos y bueno, por supuesto ya trabajando para la 101, vos sabés que esto es una cuestión continua, ¿no? Ya pensando en la próxima. Bueno, pero evidentemente ha tenido impacto en la comunidad, mucha gente nos ha escrito, ha observado la revista, nos ha felicitado, así que bueno, un gran trabajo que llevó mucho tiempo, no solo 2 meses que es el periodo de una revista a la otra, sino que se vino pensando durante muchos meses. Así es, desde principios de año estamos trabajando con nuestro equipo de gente y algunos asesores en la cuestión del diseño, del contenido. Y bueno, afortunadamente salió casi mejor de lo que la pensábamos y estamos muy contentos por eso. Bueno, felicitaciones una vez más, Alberto. Así que toda la gente que la quiera conseguir en el kiosco Dractor, ¿no? Así es. Exactamente. O nos pide por las redes, por Bien. Instagram o Facebook, nos pide y de alguna manera se la acercamos. Bueno, Alberto, vamos a hablar un poco de política y de economía, ¿no? Tras los resultados de las PASO de la jornada de ayer, los primeros impactos económicos de la victoria en todo el país de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó con los mercados hoy? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? Bueno, contanos un poco. Bueno, más allá de esto que lo vamos a charlar, me parece interesante, Martín, arrancar un poco con las causales, de mi punto de vista, de este realmente bombazo político, porque como dijo, ayer lo escuchaba a Marangoni, el analista político, esto no es una derrota, esto es una catástrofe política. Esto es un cisne negro, como se habla en economía. Sí. Era impensado, digamos, el día viernes, no solamente el viernes, sino que la mayor parte de las encuestas, incluso que tenían Juntos por el Cambio, las primeras horas de cerrado el comicio, daban ganador al gobierno nacional, con lo cual estas situaciones impactan muy fuerte en la economía hacia adelante por lo imprevisible. Pero yo creo que, más allá de los análisis que se puedan hacer políticos en relación a que es multicausal, las condiciones, digamos, las causas que generaron este resultado político, yo creo que la economía ha sido fundamental, Martín. Y fíjate vos, lo venimos hablando en repetidas columnas, el pueblo argentino hace 4 años que viene sufriendo devaluaciones constantes, pérdida de poder adquisitivo permanentes y progresivas, y yo creo que esa es la razón fundamental. Y no solamente en el día a día, sino una falta de perspectivas económicas hacia adelante, una falta de futuro, una falta de un plan que se lo vienen diciendo los gobiernos desde hace tiempo. Entonces, la misma razón por la que le pegaron una patada a Macri en el 2019 es por la que ahora también lo empujaron a Alberto Fernández y le dice el pueblo argentino: para esta situación que realmente se hace insoportable. Hay pocas, digamos, en la historia del mundo hay pocas situaciones en donde un país, un pueblo, la gente habitante de un país ha tenido que soportar durante tanto tiempo una situación de deterioro económico sin perspectivas a futuro. Porque vos podés decir, mira, yo puedo bancarme 1 año, 2 años, 10 años, pero sabiendo que hay una salida. La política argentina y ninguno de estos 2 últimos gobiernos le ha sabido dar una perspectiva de futuro en términos económicos, sociales y políticos a la población. Y creo que para mí esa es la razón fundamental o la causa fundamental del resultado de ayer. En los últimos meses el gobierno, Alberto, ha mostrado algunos números, algunos signos de recuperación en distintas actividades económicas. En muchos casos comparándola con el 2020, el año de la paralización total producto de la pandemia, y en algunos otros casos mostrando algunos signos mejores que el año 2019, el último de Macri. Evidentemente esto no alcanzó porque el resultado de ayer fue más que contundente, 40 contra 31 en el total nacional, ha demostrado que las pocas mejoras que hemos observado en los últimos meses no son suficientes para revertir esta tendencia. No, indudablemente, porque en función de lo que te decía recién, la gente ya tiene la paciencia al límite. Y es cierto, Macri dejó una economía devastada. Es cierto, la pandemia también es muy difícil de gestionar en la economía. Ahora,
¿solamente podés hacer lo que hiciste, hablando del gobierno nacional, en estos años, o se podía hacer algo más? Yo creo que la gente le está diciendo, y ayer el presidente Fernández dijo, nos hemos equivocado, tenemos que hacer algo más, claro, un poco reconociendo esto. Obviamente que no es fácil, con una deuda de 40.000 millones con el Fondo Monetario como herencia y con una pandemia a nivel mundial. Pero bueno, algo hay que hacer, no podemos seguir en esta situación. Y también referirme a algo que yo venía diciendo hace tiempo. Argentina tiene condiciones macroeconómicas para tener un crecimiento en los próximos años. Y creo que lo hemos comentado en esta columna, Martín. Depende mucho de la política y depende mucho de lo que suceda después de las elecciones de noviembre. Y con este resultado, me parece que si la política es inteligente, tanto oposición como oficialismo, tenemos grandes posibilidades hacia adelante si hay acuerdos políticos de comenzar a ver una economía en perspectiva de crecimiento. ¿Cómo transcurrirá la economía de aquí hasta el 14 de noviembre, momento en que se dispute el segundo turno electoral del año, momento en que ya se resuelvan los diputados y senadores que ingresarán al Congreso de la Nación? La pregunta inicial vuelve nuevamente al ruedo. ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Con los salarios? ¿Cómo transcurriremos estos 2 meses? Y ya prácticamente enfilados, ¿no?, hacia el final del año. Bueno, estos 2 meses van a ser difíciles en términos de tránsito, digamos, hasta noviembre. Primero porque el gobierno, con el tremendo shock que ha sufrido ayer, va a tener que recomponerse, tratar de retomar la iniciativa. No tiene muchas herramientas desde el punto de vista económico y hacer uso de ellas en lo más que pueda para tratar de recuperar algo de lo perdido ayer. Porque recordemos que la final se juega dentro de 2 meses. Ayer claro, fue una encuesta, como dicen, abierta, pero la final se juega dentro de 2 meses y el gobierno puede tener alguna posibilidad de recuperación si hace más o menos bien las cosas. Hoy los mercados han abierto con expectativas favorables. No abrió todavía el dólar, a esta hora que estamos charlando no abrió el dólar aquí en la Argentina, pero sí los mercados en Estados Unidos, donde hay un crecimiento en los ADR, en las acciones argentinas y en los bonos. Es decir, hay una expectativa de los operadores económicos de que Argentina va hacia un futuro mejor. Ahora, esto es una perspectiva de mediano plazo, de quizás más allá del 2023 y fundamentalmente más allá de noviembre. ¿Qué va a pasar de acá hasta noviembre? Y va a depender mucho de lo que haga el gobierno. Yo creo que acá Alberto Fernández tiene que poner la cabeza fría, rodearse de la mejor gente, tomar buenas decisiones, porque ya las malas decisiones las tomó todas, no tiene margen para tomar malas decisiones, y tratar de recuperar un poco la credibilidad que está muy menguada. Hoy el dólar, ¿cómo va a abrir? Y supuestamente si ha tenido buena repercusión en los mercados americanos, que ya comenzaron a abrir unas horas antes, y la expectativa de la mayor parte de los operadores económicos es que vamos a no sé si un gobierno, pero por lo menos un cambio en términos de economía un poco más libre, una economía con no tantos condicionamientos y un posible acuerdo con el Fondo Monetario, posiblemente tengamos un dólar calmo o a la baja. Sí. Si la lectura es distinta desde el punto de vista político, que estamos ante un gobierno débil y que va a ser y que puede cometer errores, y podemos tener otro tipo de reacción con respecto al dólar. Yo creo que esta semana es clave en función de lo que haga el gobierno. ¿Qué pasa si se repiten en noviembre los resultados de septiembre? ¿Qué va a pasar hacia finales del año y fundamentalmente en 2022? Porque lo hemos hablado en otra columna, que el 2022 en principio en términos económicos va a ser un buen año de recuperación de muchos sectores, ojalá la salida definitiva de la pandemia. Pero claro, esto lo hablamos con un contexto en el cual el oficialismo preveía una victoria al menos en la provincia de Buenos Aires y no lo ha conseguido. ¿Qué va a pasar si se repite en noviembre los mismos resultados? Yo el escenario que veo, si esto se repite y la oposición tiene mayor poder dentro de las cámaras legislativas, vamos a un escenario de mayor negociación política. Para el gobierno va a ser una necesidad, no va a tener la posibilidad de tomar decisiones solo, y enfrentados a una negociación inmediata que va a ser la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, acá no vamos a poder postergar 6 meses esta cuestión de los acuerdos políticos. No le veo margen al gobierno para salir por la tangente, digamos, claro, con una actitud individual. Yo creo que vamos a una negociación en donde se van a poner en juego varias cuestiones, porque si hacen un acuerdo político, una buena negociación con el fondo, como te decía, gran parte de los elementos macroeconómicos de la Argentina son favorables, 2 o 3 años sin pagar deuda, precios internacionales buenos, un ajuste fiscal que en gran parte ya se hizo, con lo cual el gobierno, si
acuerda con el Fondo Monetario Internacional, tiene perspectivas de mejorar la performance económica en los próximos años. Ahora, ¿qué va a hacer Juntos por el Cambio? Si ellos saben que si mejora la situación económica en los próximos 2 años, también le mejora las expectativas y las perspectivas políticas al gobierno en el 2023. Esa es la gran disyuntiva acá. ¿Qué madurez política van a tener los dirigentes políticos en este acuerdo? Pero bueno, falta 2 meses para esto, ¿no? Teniendo en cuenta que no son concluyentes nunca las elecciones legislativas y ejemplos sobran. En el 2009 Francisco de Narváez venció nada más y nada menos que a Néstor Kirchner allí en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo 2 años después Cristina Fernández obtuvo el 54% de los votos en el total nacional, y Mauricio Macri ganó muy claramente en la elección legislativa del 2017 en todo el país, venciendo incluso a la propia Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires con Esteban Bullrich, y 2 años después fue duramente derrotado. Es decir, no son concluyentes respecto a lo que va a pasar en elecciones ejecutivas, pero al menos nos van configurando un escenario y nos permite saber qué está pensando la población en este momento. Sí, es así, Martín, y en un contexto donde tenemos un presidente muy debilitado desde el punto de vista de su poder político hacia afuera y hacia adentro de su propia coalición, lo cual eso genera mucha incertidumbre. Lo que está claro, Martín, es que aquí el pueblo argentino habló y va a seguir hablando en los mismos términos. Acá no importa el color político. Dame respuesta ya o te saco en las próximas elecciones. Y esto me parece que ha tomado nota, tiene que tomar nota la política en la Argentina, porque acá no hay color. Hace 2 años salió por la ventana Mauricio y ahora sale por la ventana Alberto. Y son colores absolutamente distintos. Ellos dicen que son modelos diferentes. Acá la discusión, más allá de lo del modelo, es si vamos a generar un horizonte de estabilidad, de previsibilidad para los argentinos y sobre todo de estabilidad. Esto de la inflación no va más. El recurso de la inflación para hacer ajustes indirectos, generando menor poder adquisitivo en la población y más pobreza, yo creo que esto ya no tiene más espacio político en la Argentina, y me parece que eso es la gran lectura que tienen que hacer los políticos en las elecciones de ayer. Sí, coincido plenamente en lo que decís, Alberto. Evidentemente la economía es fundamental en el análisis de los ciudadanos y ya no hay tiempo, ¿no? Ya no hay más margen, se tienen que resolver los problemas cuanto antes, porque si no los resultados están a la vista, ¿no? De un momento a otro la gente cambia su sentido, cambia la votación. Es inexplicable para algunos desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque algunos no entienden cómo se puede votar a Alberto en una elección y a el PRO en otra elección, pero me parece que ya gran parte de la sociedad vota con un sentido práctico, ¿no? En función de su propia necesidad y en función de su propia realidad. Así es, yo creo que es tal cual, y por supuesto que, como decíamos al principio, es muy multicausal, pero vos no podés tener ni a una empresa, ni a una familia, y mucho menos a un país en vilo, en un proceso de deterioro permanente y sin ninguna perspectiva de futuro. Y eso es responsabilidad de la política, Martín. Alberto, nos vemos el próximo lunes. Con todo gusto. Un gusto, gracias como siempre por compartir este espacio aquí en Canal 20 Villa María.